Bienvenidos a esta gustada sección de Tras los Pasos de Noroña, iniciando la semana. El día de hoy, ¿qué tendremos, mi querida Flor, en el futuro con Gerardo Fernández Noroña? Fíjate, Jorge, pues afortunadamente ya tenemos el contacto establecido con Gerardo Fernández Noroña y aceptó darnos una entrevista. Obviamente la haremos a distancia, pero estaremos transmitiéndola en vivo y a todo color para nuestros amigos que han estado siguiendo los pasos de Noroña. Pues muy bien, ahorita vámonos con este video del día sábado, en el cual pues vamos a escuchar lo que nos dijo nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña, y próximamente, como dice Floridalma, estaremos compartiendo con ustedes una entrevista en exclusiva para Jorge Horta Noticias. Así es de que mientras, mi querida Isis, dale al play. Me quieren reconocer mérito o no, es insustancial. Yo estoy muy contento porque hoy ese es otro triunfo. Venir en el avión sin el pinche cubrebocas es una maravilla. Que entres a los lugares a comprar, a los restaurantes, no te estén chingando el cubrebocas, a mí me hace inmensamente feliz. Soy libre. No se puede ser medio libre o medio esclavo. Yo estoy muy contento, muy de buen humor. Sí, ya ha sido un esfuerzo estos últimos días. De plano me da mucha pena, pero no voy a ir con Castor, el director del Instituto del Arte Popular Michoacán, Artesanías de Michoacán, me invitó a la premiación en Pátzcuaro, pero está muy cabrón, yo ando cansado, son 5 horas de ida, es puente, la carretera va a estar pesada, el hotel es un desmadre conseguir y luego me tengo que regresar el miércoles a más tardar, no, es poco tiempo para un viaje así es que mejor me quedo en Pueblo Quieto, me voy a ir a caminar a la montaña, a dormir, a descansar, a leer. Y venía en el avión desde México a Aguascalientes, pues ya despierto, me eché un sueñito ahí en la sala, no en la de American Express, sino hay otra de Priority Pass en la Terminal 1, y tiene unos silloncitos especialmente para que te eches un coyotito ahí. Entonces ahí me dormí un poco y luego ya me desperté, me eché un tecito de manzanilla y vámonos. Además, no, es que es una locura, cabrón. La sala 52. Entonces le dicen, ahora es aquí al lado, 62, es aquí al lado. No, hombre, era hasta el otro lado en las salidas internacionales. No. Afortunadamente era ya la hora de abordar. Y ni siquiera empezaba el abordaje. Arcadio, 20 minutos antes la hora, no la hora. Arcadio Barroni López, diputado político, patriota, magistral, legislador y tribuno demócrata. Muchas gracias. Acabé, Martin Luther King, un sueño de igualdad. Me quedó absolutamente claro. Fíjense qué paradoja. Yo soy ateo, pues es público. Me dicen que no lo diga, pues no soy creyente. Bueno, he decidido que mi maestro es un creyente fervoroso, Martin Luther King. No por sus creencias religiosas, eso no tiene nada que ver. El tipo era, por supuesto, creyente, pues era un ministro del culto, pero era brillante, cabrón. Me dio luz sobre lo que viene. Clarísimo. O sea, yo a partir de este momento no me angustiaré absolutamente nada de lo que va a suceder. De si gano o no gano, eso no tiene ninguna importancia. Yo voy a hacer mi tarea y sucederá lo que tenga que suceder. Tauromaniac, en los estados del norte seguimos con horario igual. No se entiende, no se entiende. Sigues con ese horario, pero ya no se cambia. Ya no cada 6 meses va a estar moviendo la hora. Cuando dices fin del horario de verano, quiere decir que ya no se va a estar cambiando cada 6 meses, que era la madriza. 1 hora para adelante, 1 hora para atrás, cada 6 meses. Ese es el tema. Ese es el tema. Va a haber un solo horario. Está bien, tienes el de verano, pues ese te quedaste, porque así está su coordinación con Estados Unidos, por cercanía, por su integración, por la economía, por la chingada, lo que quieras. Nada más que ya no se cambia cada 6 meses. Hay gente inclusive que insistía que ese era el horario bueno. El horario bueno es el que va a entrar acá, ese es.
Pero lo que ya no va a haber es modificación. Yo les decía, fíjense, hoy les voy a compartir una parte muy importante de la lectura, porque este hombre, Martin Luther King, fue a la India. Aquí les voy a leer ahorita esta parte. Fue a la India a platicar con Nehru, aquí uno que no se entera, que transmitimos 6 a 7. En la India, no sé si ustedes lo saben, pero es una sociedad de castas. No sé si eso ya se haya superado. Yo creo que no, va en Salazar. Anda uno libre y contento ya que nos liberamos de una verdadera necedad, las medidas sanitarias, exacto. Entonces, la casta más humilde es la de los intocables. Tienen las tareas más espantosas. No es cierto, voy a cambiar cada 6 meses en Mexicali, debe quedar igual. Ya no hay cambio cada 6 meses, eso es falso. Se queda un solo horario. Estados Unidos mismo se va a ir a un solo horario, el de verano, pero se queda con uno. También ellos están analizando lo mismo, se han visto que no se ahorra y que es una necesidad, pero no es cierto, ya no cambia cada 6 meses en ningún lugar del país. Puede quedar este horario o el que era el bueno, pero es falso que se cambie cada 6 meses, ni en Mexicali ni en ningún lugar, eso es falso. Entonces, pues es una decisión nacional de que no haya cambio de horario cada 6 meses. Ese es el tema. Esa es la afectación a la salud. Es que me puso Emma un comentario en ese sentido. Entonces, los intocables hacían las tareas de ir a limpiar, pues no había sanitarios, entonces ir a tirar los desechos humanos de las castas superiores, hacer la limpieza, las tareas más modestas, más humillantes, las más sacrificadas, y tú no debías tocarlos porque te pasaban su impureza, por eso se llaman los intocables. Una cosa brutal, de nacimiento, José Franco, no por tu color de piel o de nacimiento, pertenecías a esa casta, estabas jodido para toda la vida, y tus hijos y tus hijas tenías que enseñar a tu hija. Hay una historia que leí, cómo la niña le empieza a capacitar en sacar la mierda de las casas que tenían que ir de todo el barrio. Son unas tareas infames, terrible, siempre oliendo a excremento humano. Pues mugroso, pues sí, si manejas la mierda, pues no hueles a flores, ¿verdad? Y Gandhi, que luchó contra eso, adoptó a una mujer como su hija de la casta de los intocables, y en la Constitución de la India se puso que tú no podías discriminar a nadie, a los intocables. Y se generaron algunas medidas, hoy se dirían acciones afirmativas. Explicaba Nehru, si hay un lugar solo en la universidad para un intocable y una de la más alta aristocracia de la India, se le da al intocable. Y entonces alguien que iba con Martin Luther King le dice, pero eso es una discriminación también. Pues sí, dice, puede ser. Hugo Huesca, saludos, diputado Noroña Pueblo, gracias por la cooperación. Puede ser, le dice, pero es una manera de pagar los años de discriminación, de abuso, de atropello. Y entonces él trae a colación que en Estados Unidos antes, porque él comenta que le hacen una entrevista y que tienen dudas si ellos podrán mantener la revolución bajo control. Y entonces él les dice, pues la revolución pues es una revolución,
Algunos creen que es obra de hábiles agitadores que tienen en sus manos el poder de abrir y cerrar a su antojo las compuertas de la revolución. Un movimiento como este, manejable por una mayoría capacitada, no sería una verdadera revolución. Esta revolución, la nuestra, es genuina porque nació de la misma matriz que siempre engendra los grandes trastornos sociales, la matriz de las condiciones intolerables y de las situaciones insoportables. En tal circunstancia, ningún líder ni grupo de líderes pueden hacer de domadores. Son los segregacionistas con su código moral empedernido y cínico quienes coadyuvaron a encender y a provocar la santa ira del negro. Hay un policía, Bull Connor, el toro Connor, que echaba balas y perros a perros policías, a las multitudes y gases lacrimógenos. Era brutal. Y entonces cuenta Martin Luther King que Kennedy, el presidente, le decía en la firma del acuerdo de Birmingham: no debemos juzgar demasiado duramente a Bull Connor, comentó. Al fin y al cabo ha hecho bastante, aunque a su manera, para que se apruebe la legislación de los derechos civiles este mismo año. Fue tan brutal, tan monstruoso, que contribuyó a la destrucción de la segregación. Pero aquí, qué chingón, esto es importantísimo para... A ver, el liderazgo del un presidente es importantísimo. Yo aporto de manera relevante, perdón que lo diga, muchos dirigentes y dirigentes, mujeres y hombres también, pero aquí Martin Luther King pone las cosas en su sitio. Fue el pueblo quien movió a sus líderes y no estos los que movieron a él. El puesto de mando estaba alojado en los corazones ardientes de millones de negros. Cuando un pueblo así se echa a andar, crea sus propias teorías, forja su propio destino, escoge los líderes que comparten su filosofía. Un líder que comprende esta clase de mandato tiene que permanecer sensible a la indignación, a la impaciencia, a la frustración, al empeño que se ha desatado en los suyos. Cualquier líder que trata de impedir la salida de estas emociones puede estar seguro de saltar hecho pedazos en la explosión subsiguiente. Pues claro, tú tienes que ser un intérprete fiel de las exigencias, muchas gracias, de la indignación, de los reclamos del pueblo que están más vivos que nunca. Compañero presidente ha sido, creo que lo trajeron con leche. ¿No lo pediste negro, ah? Sí. ¿Sí? Bueno, gracias de cualquier manera. La pura verdad es que la unión del movimiento es una de las características más notables y de importancia primordial. Lo voy a volver a leer, sectarios. La pura verdad es que la unión del movimiento es una de sus características más notables, de importancia primordial. La unión no ha significado nunca uniformidad. De otra forma, no hubiera sido posible que hombres tan profundamente demócratas, vean este ejemplo que pone de los padres fundadores de Estados Unidos, como Thomas Jefferson y George Washington, un radical como Thomas Paine. Hay un libro buenísimo, El ciudadano Tom Paine, que no me acuerdo quién lo escribió, está en Seix Barral, es espléndido, es una novela, buenísimo. Y un autócrata como Alexander Hamilton, yo no sabía, hay una obra, Hamilton, estaba hace unos años en el teatro en Broadway, muy... ¿Sí es negro? Me supo con leche. Muy exitosa y un tabicón así que me dan ganas de comprarlo. Yo de Hamilton no sé nada. Ahora sí que era un autócrata. ¿Qué tal, cabrón? Dos demócratas, un radical y un autócrata, dirigiesen una revolución norteamericana que fue un dechado de unión. Washington, Paine, Jefferson y Hamilton pudieron colaborar porque el deseo de libertad de los colonos había madurado hasta convertirse en un mandato poderoso. En la lucha actual hay un positivo cauce de acción, o sea, la unidad es fundamental. Y esta parte puede ser discutible, pero está buenísima. Cuando se tiene razón, no se puede ser demasiado radical. Cuando se está equivocado, no se puede ser demasiado conservador. Esto es para la derecha, sin duda.
cuando se considera que estos derechos y privilegios que durante tanto tiempo se le han sido negados, los codicia como presa de su ambición impertinente, no cabe más que una sola contestación, salida del más hondo ser del negro. Porque dicen que ahora pedían de más, que estaban, eso va a explicar lo que les voy a comentar, que cuál iba a ser el límite, que hasta dónde iban a querer. Y entonces él dice, la contestación se puede sintetizar con las tradicionales palabras norteamericanas: si esto es traición, cométase lo más posible de ella. ¿Qué tal, cabrón? No se deje espantar por las palabras. Me acusan de traidor porque quiero que los negros tengan plena libertad. Pues déjense venir, cométase la mayor traición posible. Cuando antes reconozca nuestra sociedad que la Revolución Negra no es una llamarada efímera que pasará pronto, dejando en su lugar una plácida pasividad, más fácil será para todos nosotros el futuro. Aplica para los reaccionarios, aplica para las llamadas clases medias que están oponiéndose, aplica para quienes están rabiosos en contra de nuestro movimiento. Tienen que entender que esta revolución no va a terminar hasta que no haya plena justicia para nuestro pueblo. Absoluta justicia social, no caridad, no, justicia social e igualdad plena para todo nuestro pueblo. Es así. Esto te da entrada a lo que les estaba platicando. Fue con Nehru y Nehru le dice pues, que había esas, diríamos hoy, acciones afirmativas. Y dice en su reflexión, Martin Luther King, que hay que elevar la condición del negro a un nivel realista. No se les decía antes afroamericanos. ¿Cómo podemos la libertad real y patente a nuestros conciudadanos de color? ¿Qué camino justo será el que resulte más rápido y más completo? ¿Y cómo combatimos la rémora y vencemos los obstáculos hijos de los defectos del pasado? El negro no está luchando hoy por unos derechos abstractos y vagos, sino por una mejora concreta cuando rápida de su estilo de vida. ¿De qué le valdría poder mandar a sus hijos a un colegio integrado si el ingreso familiar es insuficiente para comprarles la ropa escolar? ¿De qué le valdría tener permiso para mudarse a un barrio integrado si no lo puede hacer porque está parado o porque tiene un trabajo mal remunerado y sin porvenir? Está parado, es desempleado. ¿De qué valdría tener permiso? Ya lo dije. Durante los entones de los snacks de los almacenes en Greensboro, Carolina del Norte, un cómico de nightclub observó que si hubiesen servido a los manifestantes, algunos de ellos no hubiesen podido pagar la cuenta, lo cual era trágicamente cierto. Eso lo digo yo, lo último. ¿Qué gana el negro con que se deje establecido que se podrá servir en restaurantes integrados o que se le alojará en hoteles si sigue vinculado a la servidumbre económica que no le permitirá salir de vacaciones ni siquiera salir a cenar con su mujer? Esto aplica para el negro, para el mexicano, para el pobre, para la inmensa mayoría de la población del país, que de nada sirve que pueda entrar a un hotel si no tiene dinero, si su salario es tan miserable que no le alcanza, que no puede tomar vacaciones, que no puede ir a un restaurante por más que diga que es libre de ir a ese lugar. Y cuando te metes dice que ¿qué haces ahí? Mugroso, que ese no es tu lugar austero al que debes acudir. Hoy espero haber cubierto sus expectativas. Me vine comiendo 2 burritos y 2 gorditas. Espero que eso sí les parezca a los reaccionarios, ¿no? Adecuado. Hoy no estoy tomando café de Starbucks, hoy es el café del Oxxo. Espero que eso les parezca adecuado. La lucha por los derechos es en última instancia una lucha por las oportunidades. Tampoco quiere oír que no hay lugar para él en un sitio donde se le puede formar para desempeñar el trabajo respectivo. La igualdad de oportunidades debe ir acompañado de una ayuda práctica, realista, que le capacitará para beneficiarse de ella. Dar un par de zapatos a un hombre que no ha aprendido a andar es una burla cruel. Entonces, Martin Luther King llega a la conclusión obvia, que tenemos que hacer en México.
Ese es el punto que quiero desarrollar, compartir con ustedes. ¿Cuál es el punto? Él dice, lo que le deben a los negros económicamente, a ver, son siglos de que no les pagaron salarios, siglos de esclavitud donde no les pagaron su trabajo. Esa es una monstruosidad, un robo, un latrocinio, una injusticia que se debe reparar. Enrique Vázquez Castro, muchas gracias por tu cooperación. Pues ni toda la opulencia que tiene América, dice él, alcanza para pagar ese dinero que se le debe a los negros. ¿Cómo entonces vas a reparar el daño? Y entonces él dice, a los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, les dieron una carta de derechos, un bill, un billete, le llaman, un voucher, le llamaríamos en anglicismo también. Dice, porque la Declaración de Independencia de Estados Unidos era un cheque que todos los hombres, todos los seres humanos, diríamos hoy correctamente, nacimos iguales y tenemos derecho a la libertad, a la vida y a la búsqueda de la felicidad. Y todos los ciudadanos americanos con esa Declaración de Independencia andaban con su cheque para cobrar. Y a los negros les dijeron, ese cheque no tiene fondos. Para ustedes no es para los blancos, para ustedes no. Pero ese cheque sí tiene fondos. Y el banco no ha quebrado. Y les deben esa igualdad, esa vida, esa oportunidad, ese derecho a buscar su felicidad. Y entonces él dice, a los soldados norteamericanos que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, por 6 años que estuvieron jugándose la vida y que destinaron tiempo en vez de a su negocio, a su formación profesional, a su familia, lo dedicaron a luchar por la libertad. Cuando regresan, Kiki Minaj, nunca tuvimos una reforma agraria después de la esclavitud como en México. Muchos de los afroamericanos siguieron trabajando en la misma plantación, pero con salarios miserables, exacto. Esa liberación no fue liberación, siguieron esclavizados económicamente, como está esclavizado nuestro pueblo, exactamente igual. Por eso es que es tan importante esta lectura, porque la similitud es impresionante. Gus Hernández, el trailero rebelde, muchas gracias por tu cooperación. Entonces él dice, les dieron a los soldados, cuando regresaron, a los veteranos de guerra, becas para la universidad, créditos para sus negocios, vivienda a pesar de no tener enganche, tasas de interés más bajas, plazos de pago más amplios si su ingreso no se lo permitía. O sea, les dieron una serie de ventajas, una serie de beneficios por encima del resto de la población con dinero público, porque reconocieron que en esos 6 años les hicieron un daño, que tenían una desventaja frente a los demás que siguieron impulsando su formación, su economía, su negocio, se hicieron de una casa. Acá tienes negros con 200 años de atraso, entonces aunque les des los mismos derechos, los pones a caminar. Y dice él, pues es como tener un hombre preso 20 años en la cárcel y dices, ya eres libre, ahora desarróllate. Pues no se puede desarrollar, tiene una desventaja evidente, brutal, bárbara, mala alimentación, mala preparación, madreada la autoestima, falta de capacitación, viviendas insalubres, hacinamiento, mala salud. ¿Le puedo seguir? Aplica para la mayoría de la población de México lo que estoy diciendo. Por eso es tan importante compartirles la reflexión. Y entonces él dice, debemos hacer una carta de los desheredados, donde no solo estarán los negros, sino estarán los blancos pobres. A él le falta los latinos, que también están ahí en Estados Unidos en la misma condición, de desheredados. Y entonces dice, eso puede dar las condiciones Sí, dice, este trato fue aprobado por la mayoría de los norteamericanos. No se dudará de que el negro ha sufrido más privaciones que el ciudadano blanco. Son los que tienen 200 años de esclavitud, robado el fruto de su trabajo. Ninguna montaña de oro constituiría compensación bastante de la explotación, humillación padecidas por el negro en Norteamérica durante todos estos siglos. Cambia negro, pon indígena. Cambia negro, pon mestizo. Cambia negro, pon mexicano pobre. Cambia negro, pon pueblo de México. Es igualito. Salieron montañas de plata para Europa.
Aquí se ven las iglesias monumentales en Zacatecas, que una gente pobre efectivamente podía visitar, pero a costa de su brutal pobreza, analfabetismo, falta de oportunidades, salud deficiente. Bueno, recibimos el país con la mitad de los niños comiendo una vez al día. La mitad de los niños, es el pueblo entero. El 80% sí son indígenas. Son los desheredados. Entonces se debe hacer un ingente programa de medidas especiales de compensación. Es una deuda social, una deuda histórica que tienes. Tú tienes que generar condiciones de desarrollo, de apoyo mayoritario, porque tienes que apoyar al más débil. No solo es por el bien de todos primero los pobres, es por la más simple justicia social, primero los desheredados, primero los humillados, los explotados, los olvidados, los avasallados, los siempre olvidados. No olvidados para sacarles la riqueza, olvidados para recibir parte de la riqueza que crearon. Marginados se les dice, no, explotados, mancillados. Es a ellos, la mayoría, el 90% de la población. Trabajamos para todos, pero este 90% tiene que tener todos los recursos volcados, toda la estructura en favor de ellos. Y todas las medidas, dice Martin Luther King, serían mucho más baratas que cualquier compensación de la deuda basada en 2 siglos de salarios adeudados y del consiguiente interés acumulado. Pero tienes que reconocer que hay una deuda histórica, no solo con los pueblos originarios, no solo con los indígenas, no solo con los afromexicanos, con el pueblo trabajador todo. Con el pueblo trabajador todo. Con mi abuela, que tuvo solo tercero de primaria porque se le cerraron las oportunidades y que era costurera. Con mi madre, que fue costurera. Con mi tía, que fue costurera. Con mi tío, que fue mecánico. Que nunca tuvieron oportunidades de estudio. Los condenaste a eso. Para explotarlos, para someterlos, para saquearlos, para sacarles hasta la última gota de sangre y sudor. No hablo de mi familia, pues estoy hablándote del pueblo todo, de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hermana, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu bisabuela, de tu tía, de tu tío, de tu primo, de toda tu familia. De los que tuvieron que emigrar porque ni siquiera la oportunidad de ser desangrados aquí en su país tenían. Entonces, dice aquí que se tiene que crear un bill, le llama aquí la traducción español, un ticket, un pagaré. Yo le llamo mejor la Carta de los Derechos de los Desheredados. Tenemos que crear en México, ese es el programa, la Carta de Derechos de los Desheredados, vivienda, salud, educación, empleo pleno, vacaciones, estructura social, agua, energía eléctrica, internet, un cine, un teatro, un centro deportivo, un centro cultural. Del pueblo, no para que van a pagarlo, del pueblo, un cine del pueblo, teatro del pueblo. Condiciones, contrato colectivo de trabajo base, paquete de beneficios. Este derecho, esta Carta de Derechos de los transformaría inmediatamente las condiciones de vida del negro, del pueblo. Quítale negro, ponle pueblo. Donde veas aquí negro, ponle pueblo mexicano. Desafiaría a los escépticos a que someterían a prueba durante el próximo decenio de nuestro enfoque tan audaz. Porque si tú 10 años le das todo el apoyo al pueblo, el pueblo florece, el pueblo desarrolla su potencial, el pueblo aporta al desarrollo de la patria, convierte esta nación en una potencia.
porque dejas de condenarlos a el hambre, la miseria, la desesperanza, el desempleo, el crimen, la delincuencia, la droga, el alcohol, y generas deportistas, profesionistas, artesanos, artistas, creadores, impulsores de empresas sociales, colectivas, qué sé yo, cuántas cosas. Aquí ya lo dije. La mayoría de los negros se incluye en la categoría de los desheredados. Y son también 3 millones de blancos pobres que se beneficiarían de esta ley. Pues claro, los sectores medios que se creen muy desarrollados estarían en este Carta de Derechos de los Desheredados. Porque tampoco tienen nada. Creen que tienen, aspiran a tener, se hacen ilusiones, pero no tienen nada. El carro lo deben, la casa la deben, la ropa la deben, la comida la deben. Tampoco desaparecieron estas cadenas cuando la esclavitud formal se dio el paso a la esclavitud de hecho de la discriminación. Y los salarios miserables son una discriminación, la falta de servicios es una discriminación, la falta de infraestructura es una discriminación, la falta de oportunidades es una discriminación, los salarios miserables es una discriminación, la falta de derechos laborales es una discriminación. Hasta hoy el blanco pobre sufre también las privaciones y la humillación de la pobreza. A la gente le da vergüenza ser pobre porque es una humillación ser pobre. Efectivamente, es una villanía, es una canallada del sistema económico. Los derechos de los desheredados podría ser el punto de partida de una nueva era. Todos los recursos de la sociedad en la lucha contra la pobreza tenaz que tan paradójicamente existe en medio de tanta abundancia. ¿Te suena? Tienes 16 mexicanos que concentran 143,000 millones de dólares lleno de miseria, lleno de hambre, lleno de desesperanza, lleno de injusticia, lleno de falta de oportunidades, lleno de frustración, lleno de odio, lleno de indignación. Que el negro trata de ascender los peldaños de la seguridad económica, se encuentra compitiendo con el blanco en el preciso instante que la automatización elimina 40,000 puestos de trabajo semanales. La organización de un aparato de asistencia social a gran escala. La pobreza rural y urbana no se ha limitado a embrutecer ciertas vidas, sino que generan la expresión de actos antisociales. Lo que ha dicho el compañero presidente, pues claro que esa es la razón de toda esta violencia, de toda esta barbaridad, de esta pesadilla en la que estamos. Las víctimas más trágicas son los niños. Dice aquí, la Constitución tiene todos los derechos, pero la realidad es inoperante en una gran parte del territorio nacional. Y luego aquí plantea algunos problemas puntuales de Estados Unidos que no les voy a comentar y voy a la parte central. Dice, dentro de poco, inevitablemente, una legión sólidamente asentada de desheredados, tanto blancos como negros, se unirá y reestructurará un orden caduco que lleva demasiado tiempo basado en la injusticia. Lamentablemente, esta profecía, esta visión de Martin Luther King no se ha hecho realidad en Estados Unidos, pero aquí la podemos hacer realidad. Que los desheredados del país se unan, estamos uniéndonos, pero no se asume que somos desheredados para impulsar este proceso de justicia para todas las personas. No es para quitarle nada a nadie, es para que todo mundo pueda desarrollar su potencial. En el caso de un mundo del trabajo organizado, una alianza con el movimiento negro, con el pueblo, en defensa de los derechos civiles, no es una mera posibilidad, sino una necesidad.
La negativa del AFL-CIO, que no fue a la marcha del 63, fue una equivocación. Carecen de figuras de primera fila de vigor y de modernidad. Nadie detendría más ni mejor a las fuerzas del progreso en la vida que un cisma entre el negro y los sindicatos, que una división entre el movimiento. Y luego dice del gobierno, en este conflicto hay un bando equivocado y el gobierno no puede plantearse neutral o entre ambos. Y luego dice, la integración, el Tribunal Supremo, pues que lo pelee la gente. Me acuerdo de quienes están peleando por su tierra, quienes están peleando por el despojo, quienes están peleando por una injusticia. Presente un desheredado, sí, con S y con H, es des-H, heredado. Misael Mondragón Aguirre, así es. Tienes que pagar un abogado miles de dólares frente a toda la maquinaria, pues te hacen pedazos. Eso no puede ser. El gobierno, fíjense, esta es otra parte del programa que tenemos que hacer. El gobierno debe asumir la responsabilidad de cuantos problemas judiciales pueden presentarse. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que llevar el juicio de todos los pobres, de todos los desheredados, y llevarlo a buen término, no con abogados de oficio pedorros que no sirven para nada. Muchos, hay gente muy dedicada, pero la mayoría están sobrecargados de trabajo, sino una estructura de defensoría del pueblo verdadera, que le des la necesidad de abogados por todos lados. Los roban a la gente, los engañan, les hace chingadera y media. Debe hacerlo el Estado. No solo cambiar el Poder Judicial, sino una estructura de defensa del pueblo. Dice aquí, porque el pobre y el desempleado están ya sosteniendo un combate en condiciones desiguales para poder subsistir, y aparte tienen que pelear y litigar que les den su liquidación y chingadera y media. La obligación de acumular fondos para hacer frente a las acciones legales es una carga intolerable para los que ya soportan demasiadas cargas. Y luego habla de los presidentes, ¿no? Y habla del asesinato de Kennedy. Mató un acervo de ilusiones, porque él dice que fue cambiando y tal. Dice, si se hubiera dado, nos hubiéramos dado cuenta que el odio es epidémico, de que crece y se difunde lo mismo que una enfermedad, de que ninguna sociedad está lo bastante sana como para ser automáticamente inmune, hubiéramos evitado el asesinato de Kennedy. Fíjense, esta reflexión está cabroncísima, de que de pronto se expandió esa verdad de que el odio es epidémico. El odio es la epidemia, ahora diría hasta la pandemia, más peligrosa. Crece y se difunde lo mismo que una enfermedad. Y debe tenerse claro que ninguna sociedad está lo bastante sana como para ser automáticamente inmune al odio. Y luego dice aquí, los negros saben demasiado trágicamente asesinatos. Plantea una serie de asesinatos, Medgar Evers en Jackson, William Moore en Alabama, 6 chicos negros en Birmingham. ¿Quién negará también que se trataba de asesinatos políticos y nada se hizo? La lacra imperdonable de nuestra sociedad ha sido el no detenerlos a los asesinos. Es duro decirlo, pero no cabe duda de que la causa de la indiferencia residió en la identidad de las víctimas. Casi todos eran negros. Y ahora, un presidente profundamente querido y respetado ha sido asesinado. Lo que habéis hecho, por eso las palabras de Jesucristo, dice aquí, lo que habéis hecho al más pequeño de entre los míos, me lo habéis hecho a mí. Lo que has hecho al más pequeño entre los míos, me lo haces a mí. Por eso es importante ser solidario siempre. Por eso defiendo a todos y a todas las compañeras y compañeros del movimiento. Julianito bebé, me gusta Defensoría del Pueblo, perfecto. Porque lo que le hagan a los otros te lo van a hacer a ti. Era una profecía literal, dice Martin Luther King. Hemos tolerado el odio. Fíjate aquí, enterramos a un hombre, a John F. Kennedy, que se había convertido en el orgullo de la nación, pero nos lamentamos también por nosotros mismos porque sabíamos que estábamos enfermos. Y luego habla aquí de Lyndon B. Johnson y sus facultades y tal.
Luego dice, ningún presidente, salvo quizás Lincoln, brindó jamás bastante apoyo a nuestra lucha por la libertad. Y esta parte es muy importante. Bueno, lo de la Carta de Derechos de los Desheredados, eso hay que elaborarla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en favor del pueblo en el siguiente gobierno? Y entonces él comenta que cuando Kennedy se lanzó de candidato a la presidencia, esto es políticamente muy importante también, le dijeron que lo apoyara y él sintió que no era el momento. Dice, pero ahora el movimiento es muy fuerte, lo que ha cambiado es nuestra fuerza. Es ahora lo bastante fuerte para formar alianzas, comprometerse a cambio de promesas, y si esas promesas no se cumplen, su fuerza es suficiente como para proseguir su camino sin quebrarse ni debilitarse. Los negros se han colocado desde siempre demasiado lejos del centro real de las decisiones políticas. Otra vez cambia negros y pon Pueblo de México. El pueblo de México, en parte porque así lo querían ellos, pero sobre todo por exclusión, han actuado siempre fuera de las estructuras políticas, funcionando eso sí esencialmente como grupo de presión, aunque con efectos limitados. Las protestas, las manifestaciones, las luchas sociales, tatatín, tatatá. El pueblo de México sigue siendo esencialmente escéptico. Siempre dice negros. Yo se lo estoy cambiando para que quede claro. El pueblo de México ha consistido en muy pocas veces le han sido brindadas soluciones adecuadas entre las cuales elegir. Sin embargo, al salvar la trampa de la dominación por adalides indignos, el pueblo de México cayó en el lodazal de la inactividad política. Fíjense, al no querer participar en la política y no caer en la manipulación y tal, cayó en el lodazal de la inactividad política. Ahorita despertó y está participando y está tomando el destino en sus manos, pero todavía no es suficiente. El precio que estos pagaron se reflejó en la escasa influencia que pudieron ejercer en pro de un programa positivo. Y por eso el pueblo de México pide, por eso hace solicitudes, por eso extiende la mano, porque cree que él no puede ser el actor de su destino, porque se quedó acostumbrado a que estaba excluido y que entonces tenía que pedir, tenía que solicitar, tenía que estirar la mano. Esa es la conciencia que se debe alcanzar, de que el poder se tiene. Ya es hora de que el pueblo de México abandone su abstracta neutralidad política y pierda su timidez en materia de alianzas electorales. Si tenemos presente que la alianza no significa entrega, nuestra independencia permanecerá intacta. Y aquí aplica para Morena y para el movimiento. Francisco Beltrán, buen trabajo, Noroña, gracias y ánimo, saludos desde Carolinas, otra vez el municipio de La Yesca, Nayarit, ánimos al cambio profundo. Muchas gracias y muchas gracias por tu generosísima cooperación. Dice aquí, los que nos niegan su apoyo no tienen que pensar que nadie se beneficiará del nuestro, sino que es preciso hacerles comprender que cuando desdeñan, puede ser que pierdan y además que triunfe su adversario. A Morena le ha pasado, por desdeñar al PT, ha perdido posiciones importantísimas, por pensar que no necesita. Y luego plantea cómo el pueblo negro, el pueblo de México, tiene toda la experiencia de los aspectos positivos del poder político, la tenacidad, la agresividad, la disciplina. La disciplina que hace así. Dice, los líderes políticos sienten infinito respeto por cualquier grupo que tiene energía de sobra para llamar a las puertas, eso lo hace nuestro pueblo, poblar las calles, eso lo hacen nuestros pueblos, escoltar a los votantes, eso lo promueve nuestro pueblo. Las trabas puestas al negro, al pueblo de México, para el ejercicio de sus derechos electorales y la abstención ante las urnas de los blancos pobres han permitido al diputado del Congreso del Sur deducir su elección de un grupo pequeño al que maneja fácilmente para que lo reelija una y otra vez.
unido con los reaccionarios del norte, estos legisladores que son cualquier cosa antes que representativos, han paralizado la nación, impidiendo una acción que se necesita con urgencia. Tan solo con el crecimiento de un electorado ilustrado, blanco y negro, podemos acelerar la desaparición de este amordazamiento centenario impuesto por una minoría al proceso legislativo de la nación. Y aquí no hay pluris. En Estados Unidos todos son de mayoría. Lo que ustedes critican que es un problema de los pluris, aquí lo explica claramente Martin Luther King, que es un problema de una representación que no representa al pueblo, de un grupo que representa los intereses de los poderosos económicamente. Ese es el problema. Servando Esquivel, muchísimas gracias por tu más que generosa participación. Aquí en la página 143, en este párrafo, está explicado puntualmente su absoluto error al plantear que el problema son los pluris. El problema son pseudo representantes que a nadie representan. Todos son de mayoría en Estados Unidos. Todos son de mayoría. No hay pluris en Estados Unidos. Y traicionan al pueblo permanentemente porque no hay financiamiento público y son financiados quienes hacen política por los grandes intereses económicos. Bueno, ya estamos como... ya se nos acabó el tiempo. Y todavía me quedan unas partes verdaderamente brillantes. ¿El reto cuál es? Adquirir nuevos conocimientos, aprender a cumplir con los nuevos deberes, adoptar una actitud constructiva y creadoramente un nuevo estilo de vida. Pregúntese a un preso liberado, después de años de reclusión en una cárcel, ¿qué esfuerzo se propone realizar al asumir los privilegios y las responsabilidades de la libertad? Y se verá con claridad meridiana la inmensidad de la tarea que aguarda a los negros en los años venideros, al pueblo de México, que se plantea libre, pero que no era libre, y que entonces trae todavía la deformación de las cadenas que por siglos ha cargado. ¿Cómo va a poderse poner erecto, absolutamente erecto, si está su cuerpo deformado por los siglos de las cadenas que ha cargado? La cabeza, la mente, lastrada por estos asuntos. Entonces no es una tarea fácil la que tenemos por delante, pero estos procesos revolucionarios aceleran también el tiempo de manera potencial. Dice, aparentemente está curado como México. Ya lograron una serie de cosas y tal. La violencia regresó en Estados Unidos. Dice, hay que volver a abrir una herida porque una infección peligrosa acecha bajo la apariencia de estar medio curada. La revolución en defensa de los derechos humanos está dejando al descubierto zonas enfermas de la vida norteamericana, a la vez que propicia una nueva cura que será radical. Y aquí dice, fíjense qué fuerte esta reflexión de un hombre, John Donne: ningún hombre es una isla, ningún ser humano es una isla, no hay salvación individual, o hay salvación colectiva o no hay salvación, o hay un trabajo de toda la sociedad, o no nos liberamos todos, o seguimos medio esclavizados. Ese es el tamaño del reto. Y habla de no solo del asunto de Estados Unidos, sino de la paz mundial. Aquí tendría que dedicarle un poco más de tiempo, que será en la siguiente charla, de cómo resolver inclusive los problemas de la violencia en el mundo. Aquí en estas dos cuartitas te doy una serie de reflexiones bien poderosas sobre el asunto. Y quiero compartirles, o sea, el discurso de yo tengo un sueño, no tiene desperdicio. Y el de aceptación del premio Nobel, que ya nada más son 5 cuartillas más, estas las retomaremos mañana, pero he dejado, espero que meridianamente claro, el tema de que el centro de nuestro programa de acción política sería una carta de derechos
de los desheredados, que en realidad es una carta de derechos del pueblo, porque a lo mejor les parezca demasiado fuerte asumirse como desheredados. Quizás sea más positivo hablar de carta de derechos del pueblo, pero se tiene que entender que vas a pagar una gran deuda social, una deuda histórica, una deuda de siglos, que no se puede redimir con programas sociales, ni siquiera con algunos derechos constitucionales, que tienes que hacer una profunda transformación de la sociedad para generar verdaderamente condiciones de equidad. Pues vamos a las efemérides de hoy, porque ya está fuerte la asistencia. Ya son, uy, se apagó esta chingadera, yo creo que se acabó la batería. Ya son las 7:15 ya son. Muere James Ritchie, tabernero, inventor estadounidense, inventó el cajero incorruptible, la caja registradora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En 1836. 1859, el presidente mexicano, no era presidente, era usurpador también, fulanito bebé y muy hipócrita, seguramente con Biblia así. Presidente mexicano Miguel Miramón expide un decreto. En 1859 era Juárez el presidente, estos mamones, era un usurpador, hombre. Es la guerra civil, la guerra de reforma. Expide un decreto para emitir 15 millones de pesos en bonos, los bonos Jecker. Este fue uno de los antecedentes de la intervención francesa y de la deuda que a la fecha, la deuda externa que a la fecha. 1911 muere Joseph Pulitzer, editor estadounidense de origen judío húngaro. 1934 muere Gustavo E. Campa, músico considerado el iniciador del estilo francés de la música en México. En 2006 en Brasil, un día como hoy, cabrón, eso está buenísimo. En segunda vuelta, Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil en 2006. Espero que mañana en segunda vuelta regrese Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Y en 2010 muere Marcelino Camacho, sindicalista y político español, no lo conozco, fue perseguido, encarcelado y exiliado por luchar por los derechos de la clase trabajadora durante el franquismo. Mañana retomamos los últimos asuntos de este libro que ya terminé y que me conmovió profundamente, Yo tengo un sueño y la carta de aceptación del premio Nobel de la Paz. Les leo solo el primer párrafo. Acepto el Premio Nobel de la Paz en un momento en que 20 millones de negros de los Estados Unidos de América luchan en una batalla espiritual para terminar con la larga noche de la injusticia racial. Acepto este galardón en calidad de representante de un movimiento a favor de los derechos civiles que avanza con paso firme y con excepcional desprecio por el riesgo y el peligro, con el fin de instaurar un reino de libertad y la soberanía de la justicia. No seas mamón. Soy consciente de que ayer en Birmingham, Alabama, nuestros hijos que reclamaban solidaridad recibieron como única respuesta ráfagas de fuego, perros rabiosos e incluso la muerte. Soy consciente de que ayer mismo en Filadelfia, Mississippi, unos jóvenes que intentaban ejercer su derecho al voto resultaron heridos y asesinados. Ayer mismo también más de 40 edificios de culto del estado de Mississippi fueron bombardeados o quemados porque ofrecían refugio a aquellos que no estaban dispuestos a aceptar la segregación. Soy consciente que la pobreza más acuciante oprime a mi gente y la encadena ineludiblemente al peldaño más bajo de la escala económica. Por eso me siento obligado, porque se concede este premio a un movimiento que está limitado y condenado a una lucha inexorable, a un movimiento que no ha conseguido la paz y la solidaridad que constituye la esencia de ese premio Nobel. Y dice él, es por la no violencia, porque es la respuesta más trascendental de los dilemas políticos y morales de nuestra era, la imperiosa necesidad de que los hombres venzan la opresión y la violencia sin pagar a cambio con la misma moneda. Aquí les voy a hablar de cómo no se combate la violencia con violencia, ni fuego con fuego, como ha dicho el compañero presidente, y la crítica majadera que han hecho
a lo de abrazos y no balazos. Ahí está plasmada en la carta de aceptación del Nobel. Nos vemos porque ya nos tardamos demasiado, ya tengo que irme. Muchísimas gracias por sus cooperaciones que llegaron a $179 con 16 centavos. Ya no leí ningún comentario de Facebook y prácticamente ninguno de YouTube. Nos vemos mañana a 6 de la tarde en punto desde aquí, desde Zacatecas.